Os voy a presentar al teniente coronel, que es psicólogo, José Miguel García Real. Esta jornada está dentro de lo que nosotros queremos, ¿no? De ofreceros diferentes salidas a vuestra profesión y vuestra vocación de psicólogos. Entonces, una de ellas hemos visto que es muy interesante que la conozcáis, que la valoréis, que es la de ser psicólogo en las Fuerzas Armadas. Entonces, os voy a presentar al teniente coronel, que es que esto de teniente coronel impone, ¿verdad? Impone, pero bueno. Pues es el teniente coronel psicólogo, jefe de la unidad de psicología de la Inspección General de Sanidad de Defensa desde el año 2019 hasta la actualidad. Hay muchísimas cosas, ¿eh? Es director de la Oficina de Atención a la Discapacidad, ha tenido otros destinos en la unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas, jefe del Centro de Psicología del Cuartel General de la Armada y jefe del Gabinete de Orientación Educativa de la Academia General Básica de Suboficiales Trem Lérida. O sea, y sigo porque no penséis que tenemos aquí a cualquier persona. Delegado en Kosovo en operaciones de mantenimiento de la paz. Licenciado en Psicología, bueno, tiene un máster en Terapia de Conducta y Salud, máster en Dirección de Recursos Humanos, psicólogo especialista en Psicología Clínica, autor de diferentes publicaciones relacionadas con la psicología militar y con la discapacidad del personal militar, diplomado superior en Psicología Militar, profesor y conferenciante en centros docentes y universidades, y actualmente está cursando el máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, Universidad Nacional de Distancia. O sea, que ya veis que es una persona que sabe, a la cual le podéis preguntar después todo lo que necesitéis y que nos va a dar pues esa visión de lo que es un psicólogo dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces yo os dejo con él. Yo le conozco y de verdad que el año pasado me entusiasmó. O sea, yo imagino que ahora va a hacer lo mismo. Te he dejado demasiado alto el listón, sí, pero no pasa nada. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, gracias. Mira, yo con vuestro permiso, lo primero que voy a hacer es bajarme ahí abajo, ¿vale? Porque me va a acercar un poco más a vosotros y yo me voy a sentir un poquito más cómodo, ¿vale? Bueno, gracias. Gracias por la presentación, por la amable presentación, siempre excesivas por nuestra parte, no por la vuestra, las presentaciones, ¿no? Y en todo caso, todo lo que ha podido reflejar, pues no es nada más que fruto de los años, ¿no? Y vosotros seguro que dentro de unos cuantos, y que no pase muy deprisa, pues podréis decir eso de vosotros mismos, si no muchísimo más, estoy convencido, ¿no? Gracias a la universidad por esta organización de las jornadas y por permitirnos acercarnos desde nuestra profesión de psicólogos militares, a un colectivo tan bonito y tan importante como el de alumnos y alumnas de psicología de esta Universidad Católica de Ávila. Gracias también, aunque no estén aquí ahora mismo, a mis compañeros y mis compañeras pues, de la Subdelegación de Defensa de Ávila, pues, encabezados por el coronel Capella, que es el subdelegado de Defensa en Ávila y que también, pues evidentemente, junto con la universidad, pues han contribuido a la organización de estas jornadas. Bueno, dicho esto, voy a intentar un poco hacer un pequeño antecedente para no entrar demasiado de lleno, ¿no? En función, en misiones, que evidentemente lo vamos a hacer. Me dejáis que haga un poquito de antecedente, un poquito de historia y después ya entramos en cosas que siempre resultan como un poquito más prácticas, ¿no? Sí que os cuento una pequeña anécdota, si os vale de algo, ¿no? Hace poco, hace 15 días aproximadamente, estaba yo con nuestros alumnos que tenemos ahora mismo en la Escuela Militar de Sanidad, nuestros alumnos de psicología, que tenemos ahora mismo 12 personas en formación, ¿no? Y bueno, pues me gusta todos los años acercarme y bueno, pues nos ponemos cara empezando por ahí y me gusta mucho saber, ¿no? Personas que entran nuevas en el colectivo, ¿no? De dónde vienen, qué han hecho, qué motivación. Bueno, es ponernos un poquito cara y antecedentes, ¿no? Esto parece que nos da un poquito más de unión y de cohesión, ese hecho de conocernos, ¿no? Solamente deciros que, fijaros, de esas 12 personas que había allí, cuatro de ellas estaban con nosotros, desde luego por el esfuerzo que habían hecho en la oposición, que después os comentaré, qué duda cabe, pero eran fruto
la vocación o la intención, podemos decirlo así si queréis, se les despertó en charlas como estas. O sea, fijaros, un tercio de los alumnos que teníamos este año en la academia lo son porque alguien, como yo modestamente esta mañana, vino y les puso delante una oportunidad para un futuro profesional. ¿Vale? Esto pasó hace aproximadamente 2 semanas. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Un poco sobre la historia de la psicología militar. Bueno, a ver, no digo nada nuevo, ¿no? Y nada que desgraciadamente no sea de extrema actualidad, que los conflictos han existido siempre, esto es una evidencia y que siguen existiendo. Tenemos algunos de ellos estos años de manera diferencial, si cabe, todavía más cerca de nosotros, ¿no? Prácticamente en el corazón de Europa, ¿no? Pues esa guerra cruenta, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, ¿no? Esto es así. A lo largo de los años han avanzado los medios con los que se combate, ha avanzado la tecnología, han avanzado muchas cosas, ¿no? Evidentemente, los conflictos no suceden ahora de la misma manera que sucedían en la Edad Media, ni siquiera en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX, en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino que ha avanzado, ¿no? Ahora hablamos de misiles hipersónicos, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de drones, ¿no? Que han tomado una importancia decisiva, ¿no? En el desarrollo de los conflictos, en el desarrollo de los combates, ¿no? Pero hay algo que no cambia. Y ese algo que no cambia, yo creo que todos tenemos claro lo que es, ¿no? O sea, lo que no cambia es que siempre hay personas, siempre hay seres humanos, siempre hay, ¿verdad? Siempre está presente el factor humano. Luego, en las organizaciones, en las Fuerzas Armadas de diferentes países, pueden evolucionar los medios, pueden evolucionar las tácticas, pueden tal, pero el factor humano es siempre lo esencial y siempre, que duda cabe, está presente. Esto es un poco lo que yo vengo a contaros aquí, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos psicólogos ya de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, gente que ya no somos estudiantes, ¿verdad? Que ya salimos de la universidad, pero sabemos que allá donde haya personas, la psicología puede aportar. Esta es la esencia de nuestra profesión. La esencia de nuestra profesión tiene que ver con las personas, con apoyar a las personas, con mejorar a las personas, con prevenir trastornos en relación con las personas. Hay 1000 cosas, ¿no? En este sentido y en esta institución y bajo estos parámetros, la psicología militar tiene muchísimo que hacer, ¿verdad? Tenéis aquí yo he puesto alguna pequeña cosa aquí, ¿no? Entonces, la psicología militar en ese factor humano influye a través de modos, de formas muy diferentes. Influye, por ejemplo, a través de la propia selección del personal, que sea personal adecuado a las funciones que va a ejercer. Interviene cuando los elementos de prevención, de protección fallan y las personas que forman parte de la institución de manera sobrevenida, ¿verdad?, consolidan un trastorno. Pues ahí también está la psicología militar en su parte asistencial para prestar ese apoyo, esa asistencia. Y, aparte de otras muchas cosas, en cuestiones tales, y no son menores, sino que al contrario son muy importantes para los resultados finales, ¿verdad?, como la moral, la cohesión, la motivación, etcétera, etcétera. Estas palabras están, sin ninguna duda, ligadas también a los psicólogos, a la psicología militar. Bueno, os pongo, ya para acabar este pequeño apartado, un poco de introducción. Fijaros, ya se empezó a contar hace mucho tiempo con los psicólogos militares, las Fuerzas Armadas de diferentes países, ¿no? Hay ejemplos absolutamente significativos, ¿no? Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, fijaros, se constituyó una junta de psicología por parte del gobierno norteamericano, ¿no? Una junta de psicología de la que formaban parte personajes como que ya estando en primero incluso, ¿no?, segundo, tercero, cuarto, sin ninguna duda ya conocéis y estáis trabajando y estáis estudiando. Estamos hablando de Thorndike, estamos hablando de Watson, estamos hablando de Cattell, ¿verdad?, a través de esa junta, porque ¿sabéis qué pasa? Que el gobierno norteamericano se dirigió a estas personas para preguntarles qué podían hacer en relación con el conflicto, en relación con favorecer, ¿no?, el desarrollo del conflicto en relación a lo que querían los Estados Unidos, ¿no? Bueno, seguro que pasaron muchas cosas ahí, pero una de las cosas que pasaron fue pues, el desarrollo de los famosos test alfa y beta, que tenía que ver con personas que estaban alfabetizadas, personas que no lo estaban, ¿verdad?, que se hicieron, fijaros, en ese momento, o sea, cerca de 2 millones de aplicaciones, algo menos de 2 millones de aplicaciones, ¿no? En paralelo,
Hubo durante la Primera Guerra Mundial, y ya se profundizó decididamente en la Segunda Guerra Mundial, desarrollos tecnológicos que ya se habían producido en el ámbito de lo civil y que se incorporaron a los conflictos, como fue el tema de la aviación militar. Pues paralelo al desarrollo de la aviación militar, ya desde sus inicios, se empezó a desarrollar la propia psicología aeronáutica. ¿Veis? Bueno, pues dejadme que os mencione, ya paso un poco de lo, digamos, de lo más global, de lo más internacional, por decirlo así, de una historia como más gruesa, como más desde arriba, algo un poco más cercano a nosotros, ¿no? Fijaros qué figuras tenemos ahí también. Tenemos a José Germán, ¿verdad? Y tenemos a José Luis Pinillos, ¿no? Son personas, autores, profesionales absolutamente relevantes de la psicología militar española, ¿verdad? Pues ellos ya participaron desde los inicios con nosotros, con los psicólogos militares, ¿verdad? En aras a poner en marcha una estructura de psicología dentro de la propia institución, a darle forma, a darle estructura, a darle contenido, ¿vale? No lo hicieron mal, realmente. Yo cuando he estudiado esto veo que fueron realmente inteligentes, ¿no? Porque ellos empezaron de alguna manera, fueron como muy hormiguitas, ¿no? Y empezaron a sembrar como semillas por ahí, empezaron a dar charlas, ¿no? A decir, la psicología trabaja en esto, la psicología es esto, la psicología puede hacer esto, la psicología os ofrece esto, decían. Pero claro, decían que fueron inteligentes, porque no lo decían en cualquier lado. Lo decían pues en sitios que realmente tenían peso dentro de la institución y se lo decían a personas que tenían capacidad de decisión. Lo decían en la Academia General Militar, lo decían en las escuelas de Estado Mayor, lo decían en estos sitios. Y eso se fue consolidando, efectivamente, eso se fue consolidando. De manera que, fijaros, ya en el año 66, y estamos hablando de la prehistoria, tengo que decir que la prehistoria es mi año de nacimiento, fijaros tú qué cosa, ¿no? Pero que es así, en el año 66 ya se consolida una estructura permanente, inicial, muy iniciática verdaderamente, ¿no? Pero no es menor, porque a partir de esas estructuras permanentes, por pequeñas que sean, ¿verdad? Ya sí que se empieza a desarrollar algo más sólido, algo más estructurado, ¿no? Que eso fue realmente lo que ocurrió, ¿no? Dejadme también, y me gusta siempre mencionarlo, ¿no? Intentamos contar con ella, pero desgraciadamente ya no pudimos, ¿no? Con la que pasa por ser nuestra primera psicóloga militar, ¿no? Ella era, en aquel momento, pues, había hecho los estudios de psicología y era una dama de sanidad militar, ¿no? Y es una señora que se llama África Domínguez Martín. Ella tuvo mucha relación con la psicología militar entre los años 70 y 80 aproximadamente. Bien, pues tengo que decir, y voy a huir absolutamente de lo que son las definiciones, que yo creo que, desde luego, seguramente que en otros contextos aportan mucho, pero aquí, sinceramente, creo que no va mucho más allá. Bueno, pues es una parte, evidentemente, de la psicología aplicada que se lleva a cabo, se ejecuta pues en el ámbito militar, ¿no? Y con las personas que forman parte de la institución. Y sí que es importante decir que es una de las divisiones de la Asociación Psicológica Americana, de la APA, en concreto es la 19 división, ¿no? Hemos tenido los 2 últimos años, ¿no? Y también me gusta contarlo, la oportunidad de tener contacto incluso con personas de la APA, porque no sé si conocéis, hay una asociación internacional que aglutina a la psicología militar, que es la IMTA, ¿no? Que es la International Military Testing Association, ¿no? Pues esto, y realmente es importante esta asociación y es importante estar ahí. Nosotros somos, las Fuerzas Armadas Españolas, su servicio de psicología, somos miembros de pleno derecho desde hace 2 años. Participamos en un congreso hace 2 años en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y el año pasado hemos estado en Holanda, de Netherlands que llaman ahora, tal, aquello tal, y es importante estar ahí, es importante conocer. Me venía un poco a la memoria y lo quería contar porque cuando he visto este tema de la APA, porque estaban allí dando conferencias, haciendo presentaciones y tal, ¿no? Y entonces te das cuenta, sobre todo, claro, pertenecen muchos países a esta asociación. Estamos hablando desde Australia hasta India, pasando por Francia, pasando por, no sé, evidentemente Estados Unidos, pasando por Italia, pasando por Portugal, pasando por Indonesia, es decir, hay infinidad de países, ¿no? Entonces vas y escuchas, ¿no? Y ves por dónde van los tiros, que es lo que importa, ¿no? Y ves un poco, o sea, dónde se está moviendo, en qué campos se está moviendo, se está desarrollando la psicología militar en todos esos países, ¿no? Y te das cuenta de que hay un cierto paralelismo. Y eso te anima, de alguna manera.
Y eso te anima de alguna manera, ¿no? Decir, oye, parece que vamos por la senda correcta. O incluso a veces, si sacamos un poquito de pecho, decimos, mira, nosotros por ahí ya hemos pasado. Y otras veces no. Otras veces dices, esto es un campo que esta gente está tratando muy bien y que nosotros lo tenemos poco desarrollado. Por ejemplo, fijaros, como el leitmotiv de esta última conferencia, a mí me pareció absolutamente interesante, que es un poco la influencia que en las organizaciones, en concreto en la organización militar, está teniendo la incorporación de personas como vosotros y como vosotras, de diferentes generaciones. O sea, ya no hablamos de los baby boomers, de generación 60-70, hablamos de generaciones X, generaciones Y, generaciones Z, hablamos de nativos digitales, hablamos de generaciones que cualitativamente son diferentes. Cualitativamente son diferentes. Es decir, es que razonablemente es así. Es que la vida ha cambiado mucho y ha cambiado de una manera exponencial. Quiero decir con esto, que ha cambiado mucho en poco tiempo. Y eso, esas formas particulares que las nuevas generaciones tenéis de encarar la vida, de enfocar la vida, de enfrentaros a la tecnología, de enfrentaros al trabajo, de enfrentaros a las relaciones sociales. Fijaros la cantidad de cosas que estoy diciendo en poco rato. Eso, sin ninguna duda, tiene influencia sobre las propias organizaciones y sobre sus estructuras. Y estuvo muy interesante. Ya digo que ese fue un poco como el leitmotiv de todo el Congreso, ¿no? Y que nos dejó un poco la cabeza ahí pensando, ¿no? Para intentar un poco elaborar o trabajar en estudios sobre este tema en nuestras propias Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, pues mirad, esto es de cuando nos incorporamos, digamos, la psicología militar a las Fuerzas Armadas, pero estas dos fuentes de impulso verdaderamente siguen presentes y vigentes a fecha de hoy. Es decir, si tuviéramos que decir así de una manera, ahora lo voy a detallar más, pero de una manera como muy gruesa, muy gruesa, muy gruesa. Es decir, ¿qué motiva la presencia de los psicólogos militares dentro de la organización militar? Pues tendría que hablar fundamentalmente de dos cuestiones. Tendría que hablar de una cuestión que tiene que ver con problemas de comportamiento, con problemas de conducta, con trastornos, Claro, esto es un enfoque que nos empujan desde la propia sanidad militar, que ahora os contaré cuando nos incorporamos a ella, ¿vale? Porque ellos vivenciaban eso, vivían eso. Veían que tenían cuadros a diario que tenían que ver con esto que yo os he comentado, con trastornos relacionados con lo psicológico, con trastornos del comportamiento, trastornos de conducta, y entendía que la psicología, esa ciencia emergente, ¿verdad?, con su metodología, con su forma de hacer las cosas, era una buena forma, una manera estupenda de aproximarse a estos problemas. Esa es una fuente de impulso importante. Insisto que las dos siguen vigentes a fecha de hoy, ¿eh? ¿Y la segunda cuál es? La segunda ya no es el militar de sanidad que se encuentra con este problema. Ahora nos vamos al militar de las armas, al militar de infantería, de caballería, de artillería, el que gestiona personas de otra manera y que lo que quiere es tener el personal más adecuado, mejor formado, más capacitado a su disposición. Y para eso también entiende que la psicología es una buena herramienta, para gestionar personas. Insisto, desde la selección hasta la capacitación, ¿verdad? La selección de personal creo que tendría poco que decir, pero podríamos hablar de temas relacionados con la resiliencia del combatiente, es decir, 1000 cosas. Y esa es como la segunda fuente de impulso, ¿vale? Bueno, vamos ya, después de estos minutos, centrando un poco ya, fijaros, esta casi es la última cosita que os cuento un poco de antecedentes para que veáis cómo llegamos al momento actual. Luego, fijaros, empieza a sembrarse en los años 50 y tantos, dijimos años 66, esa primera estructura permanente, ¿verdad? Luego ya había psicólogos militares. Eso da pie a que en el año 77 se publique el Real Decreto por el que se crea el Servicio de Psicología de las Fuerzas Armadas. Y en el año 78, también en la prehistoria, se publica su primer reglamento. A partir de ahí, ya sabemos que hay estructuras más allá de eso que yo he mencionado ahí, más fuertes, permanentes, fijaros, un servicio, ¿verdad? Que en este caso estaba formado pues, por militares de las armas, licenciados en psicología todos ellos, pero uno era infantería, otro era infante de marina, otro era del aire, otro era por de lo que quiera en ese momento, pero que trabajaban en psicología. Todos eran licenciados en psicología y diplomados en psicología militar. Y eso se mantiene así hasta el año 99, el año 99, en el que la historia a veces se escribe se modifica, ¿no? con detalles muy chiquititos, en el que un hecho muy luctuoso realmente y muy triste que se produce en el ámbito de la institución, ¿verdad?,
relacionado con un fallecimiento que no tiene que haber sucedido, por una mala praxis, tema relacionado con adicciones, en fin, pues hace pensar a alguien, ¿verdad?, que la psicología podía empezar a formar parte, para trabajar en todas esas cuestiones, podía empezar a formar parte del cuerpo militar de sanidad. Y es a partir de ese momento, a partir de una ley, de esas leyes, ¿no?, que rigen, digamos, un poco la estructura, derechos, obligaciones de Fuerzas Armadas, la Ley de Régimen de Personal Militar, en el año 99, que se crea una especialidad fundamental nueva en sanidad militar, que es psicología. Y a partir de ese momento estamos en sanidad militar, junto con nuestros compañeros farmacéuticos, como aquí el capitán, ¿verdad?, con veterinarios, con odontólogos, con médicos y con enfermeros. Y creo que no me dejo ninguno, ¿vale? Eso somos todas las especialidades de la sanidad militar. Sanidad militar, a su vez, forma parte de algo que se llama cuerpos comunes, que es como el cuarto ejército. En esos cuerpos comunes, aparte de la sanidad militar, están la intervención militar, están los jurídicos militares, cuerpo jurídico militar, y está el cuerpo de músicas militares. Todo eso que acabo de decir es lo que se llama cuerpos comunes, que formamos parte, y vosotros, cuando forméis parte de la organización, el que así lo quiera y lo desee, ¿verdad?, pues, y que trabajamos. Si tú estás en tierra o en el aire, no, yo soy de cuerpo común. O sea, yo puedo trabajar tanto en tierra, como en el aire, como en la Armada, como en Horno Central. Puedo estar trabajando con pilotos y con tripulaciones aéreas, o puedo estar embarcado en el Juan Carlos I, ¿vale? O puedo estar destinado en la Legión, en una unidad de tierra, por ejemplo, ¿vale? Eso es lo que te da ser un poco cuerpo común. Bueno, pues a partir de ese momento, esa ley 1799 que veis ahí, ¿verdad?, bueno, pues empieza a estructurar la psicología militar y os menciono ya muy rápidamente pues algún hito. Por ejemplo, pues en el 2005 creamos la psicología clínica. Tenemos una plaza acreditada de psicólogo, el PIR, tenemos un PIR en el hospital, un psicólogo interno residente, y cada año pues tenemos un compañero o una compañera que egresa, ¿verdad?, de esa formación residencia de psicología clínica, ¿no? Y bueno, finalmente, pues ahí en el año 2010 salió nuestro primer PIR, y en ese año 10 también se publicó pues, el Real Decreto de Especialidades que regula de alguna manera nuestras funciones. Bueno, pues avanzamos y he querido también deciros quiénes somos para cuando estéis con nosotros, si a bien lo tenéis, insisto, ¿no? Daros unas pinceladas de estas personas que son psicólogos militares y que ahora mismo para vosotros son algo como muy lejano, pues dejadme que yo os los traiga y os lo acerque un poquito más, ¿vale? Mira, nuestra plantilla está por encima de 200 personas. Estamos hablando de aproximadamente en torno a 225 personas, en las que la mitad ahora mismo son mujeres y la mitad somos hombres. Yo siempre cuando hablo de estas cosas que hablo así de vez en cuando, siempre digo, vosotros sois un clarísimo ejemplo, que eso es así ahora, pero dentro de 8 o 10 años, esa proporción que es ahora mismo absolutamente paritaria, el 50%, pues dentro de poco lo tendremos en 70% mujeres, 30% hombres. Solamente tenéis que ver un poco las personas que estáis aquí y mayoritariamente sois mujeres. Pues eso después tendrá un traslado dentro de la propia institución, ¿vale? De hecho, fijaros, en este aspecto, Fuerzas Armadas está en torno al 12,4, 12,5 de presencia femenina dentro de la institución. La propia sanidad militar está en torno al 25% de sus componentes y, insisto, psicología estamos en el 50%. Bueno, pues tenemos presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Solamente hay 3 comunidades autónomas en las que no tenemos presencia, que son estas que yo mencionaba aquí, en Cantabria, Navarra y en La Rioja. El 32, algo más del 32% de la plantilla somos psicólogos clínicos, aunque es verdad que, a excepción de estos compañeros que están egresando vía PIR ahora, esto ocurrió por convalidación en su momento, ¿verdad? Luego, en mi caso, por ejemplo, pues somos personas que estamos, la mayoría de ellas, más del 80%, estamos por encima de los 50 años y que en pocos años ya no estaremos en la institución, ¿no? Bueno, pues veis aquí algún detallito más, pues tenemos casi un 10% de doctores, pues hay más de un 10% de gente que tiene máster en el ámbito de la psicología o que ha realizado otras carreras universitarias, ¿no? Con esto os quiero decir que es gente en general inquieta desde el punto de vista intelectual, también aparte de su propia formación de base, ¿vale?
Bueno, estamos destinados mayoritariamente en unidades del Ejército de Tierra. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas Españolas, tuviéramos que decir, pues el 70% de ellas son tierra y el 30% restante pues se distribuye a lo mejor pues entre Armada, aire y órganos ajenos, digamos, órgano central, que se suele decir, Ministerio de Defensa. Bueno, pues en consonancia con esa distribución, nuestros psicólogos militares también están distribuidos así, ¿verdad? Bueno, tenemos esa media de 42,9% y tenemos una figura administrativa que está un poco pues, en vía de extinción, digamos, como se presenta aquí, que es la de oficiales de complemento, que ya ni siquiera salen plazas ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues, ¿y a qué se dedican los psicólogos militares? ¿A qué se dedican? ¿Qué te parece? ¿Qué dirías? ¿Qué diríamos? ¿A qué se dedican los psicólogos militares? A ver, es que si no hablo yo solo y esto es un poco así. Venga. Salud mental de los militares, fenomenal. ¿Alguna cuestión más? Reconocimientos médicos, vale. Eso es una faceta, digamos, preventiva. Reconocimientos psicológicos, diríamos, ¿no? Venga. Vale, a los familiares de los militares. No me podéis decir nada que yo no pueda decir ahora, claro, si no voy a quedar mal, evidentemente. ¿Alguna cuestión más? Gestión de grupos, ¿vale? Eso tiene que ver con la psicología social, digamos, más bien, ¿verdad? Son muy militar, evidentemente, claro que sí. Gestión de grupos. ¿Alguna pequeña cosita más? Hay grandes áreas ahí que se nos quedan. Catástrofes, claro que sí. Venga, esa era una de ellas, más. Psicología militar operativa, operaciones. Venga, más. Fuerza mental. Resiliencia, hablamos, por ejemplo. ¿Quieres decir esto? Venga, perfecto. Lo compramos también. Más cosas. Selección, sin duda. Formación, sin duda. Claro, son troncales para nosotros. Venga, yo todo esto más o menos, las 4 o 5 diapositivas que vienen ahora o presentaciones, me las salto, ¿queréis? Venga, hablamos de ellas en todo caso, ¿vale? Pues efectivamente, se ve un poquito mal, ¿verdad? Pues será que veo yo un poquito mal, me voy a apoyar mejor aquí, ¿vale? Bueno, en todo caso, pues fijaros que ahí tenéis, yo creo que se ve un poquito mal. Hablamos de operaciones, hablamos de clínica, hablamos también de pericial, hablamos de resiliencia ahí abajo, hablamos de selección de personal, hablamos de emergencias, hablamos de educativa y quizá la única que se nos haya quedado un poco tal, algunas otras, ¿no? Pero tiene que ver con todo lo que es el ámbito de la inteligencia, ¿verdad? El ámbito de la psicología trabaja mucho en operaciones psicológicas, en inteligencia militar y trabaja mucho y es un campo muy nuestro en algo de lo que se ha hablado mucho últimamente, que es un campo realmente bonito de trabajar, que es en el ámbito cognitivo de las operaciones. Todo lo que tiene que ver con la información, con la desinformación y cómo eso influye en las audiencias. Y cómo esa influencia en las audiencias está siendo cada día más decisiva en la resolución y en el resultado de los conflictos. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como el ámbito, poco más de lo que yo he dicho ahora, como el ámbito cognitivo de las operaciones. ¿Vale? Pues efectivamente, aquí lo vemos un poquito mejor, psicología clínica en el ámbito hospitalario y asistencial. Fijaros esos PIRES que nosotros decimos, ¿verdad? Pues los tenemos trabajando pues, en 2 hospitales. Tenemos 2 hospitales en el ámbito de la defensa, que es el Hospital Central de la Defensa y el Hospital General de Zaragoza, ¿verdad? Pues ahí tenemos 2 servicios de psicología bastante potentes. Tenemos psicología de la organización y los recursos humanos. Ahora veréis que muchos de nuestros destinos pues, tienen que ver con el trabajo en centros de selección que están ubicados en subdelegaciones y delegaciones de defensa, ¿no? De hecho, la selección de la tropa de este país se conoce como selección continua por aptitudes y es una selección, o sea, estrictamente psicológica, aparte de una pequeña fase de concurso que tiene, ¿vale? Psicología militar operativa, que habéis mencionado, factores humanos, grupo, que decías por aquí hace un momentito, psicología preventiva pericial, psicología educativa, que apuntaste, ¿verdad? Psicología social, conductas individuales de grupos militares. Bueno, dicho esto así como a grosso modo. Y después tenemos una serie de campos que yo los llamo emergentes cuando hablo de ellos y que cada día cuanto más hablo pues son menos emergentes porque va pasando el tiempo, evidentemente, ¿no? Y son campos muy, muy definidos, ¿no? Uno de los campos principales es el de las emergencias. Fuerzas Armadas, creo que esto sí lo vais a conocer en general, tiene una unidad específica con cerca de 3.000 personas destinadas, dedicada a trabajar con emergencias, desastres, catástrofes, que es la Unidad Militar de Emergencias. Creo que es conocida en conjunto, más o menos. La Unidad Militar de Emergencias
suele entrar a jugar o suele entrar a actuar, ¿verdad?, cuando hay una emergencia a nivel 3, dentro de lo que es el Plan Nacional de Emergencias, y en ese momento, pues, la comunidad autónoma en cuestión que haya tenido la desgracia de sufrir el evento, ¿no?, que quiera que sea, estamos hablando de un terremoto, estamos hablando de una inundación, estamos hablando de incendios, estamos hablando de nevadas, ¿no?, entiende que sus medios, los que tiene habitualmente habilitados, ¿no?, pues se ven desbordados y pide la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, y allí que se presentan, ¿vale? Esto no solamente se hace en territorio nacional, sino que se hace también, digamos, fuera. Pues la Unidad Militar de Emergencias pues, ha estado recientemente, ha sido Irak, me parece recordar, ahora mismo se me ha ido la cabeza, este terremoto último que ha habido, pues ha estado en Perú, ha estado en múltiples sitios, ¿no? Y tiene realmente una sección de psicología realmente potente, realmente importante, ¿no?, que además tiene una doble función muy marcada, porque tiene una función hacia el propio interviniente, a lo que es la capacitación, siempre en el ámbito psicológico, y cuidado, fijaros las situaciones a las que esta gente se enfrenta, ¿vale?, del propio interviniente, y también hacia la población civil en la que atienden. Ten en cuenta que la Unidad de Emergencias, aparte de lo que es el trabajo que se hace en el primer impacto, dependiendo del tipo de acontecimiento del que se trate y la duración que tenga, puede llegar a montar luego lo que se conoce como CEDAN o ADAN, lo que son campamentos de damnificados o albergues de damnificados. O sea, que son estructuras permanentes para acoger a personas que de alguna manera lo han perdido todo, ¿verdad?, y que de manera temporal, estamos hablando de 15 días, estamos hablando de un mes, 2 meses, 3 meses, hay que atender. Fijaros la cantidad de trabajo desde el ámbito del aspecto psicológico que hay que hacer ahí, ¿vale? Bueno, pues para esto, insisto, tenemos una unidad específica y tenemos una sección de psicología en concreto dentro de esa unidad. Os he mencionado la inteligencia, os hablé del ámbito cognitivo también, ¿vale? En discapacidad también trabajamos y hemos trabajado bastante. Es decir, de hecho, las Fuerzas Armadas tienen una oficina específica dedicada al tratamiento de la discapacidad, ¿vale?, que es la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas, ¿vale? Trabajamos también en temas de acoso. Fuerzas Armadas el Ministerio de Defensa tiene 2 protocolos concretos, uno para luchar contra lo que es el acoso sexual o por razón de sexo, y otro que tiene que ver con el acoso profesional, separados, diferentes. Para lo primero, además de estos protocolos, el Ministerio de Defensa tiene conformadas en el ámbito de los ejércitos y también de órgano central lo que se conoce como UPAs, que son unidades de protección frente al acoso, ¿verdad? Pues ahí también la psicología tiene un papel muy importante. Y en el tema del acoso profesional, exactamente igual. De hecho, el protocolo recoge intervenciones más allá del apoyo y más allá de lo asistencial, recoge intervenciones en el ámbito, por ejemplo, del clima laboral, cuestiones relacionadas con estos asuntos. Y hay un tema, fijaros, que ahora lo ha traído alguien de vosotros, alguien habló de las familias, ¿verdad? No sé, tú hablaste de las familias. También el Ministerio de Defensa, y también hay una participación muy importante de la psicología, tiene una estructura permanente, la Unidad de Apoyo a Heridos, tiene un nombre muy largo, la Unidad de Apoyo a Heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Que también tenemos destinados allí 2 psicólogos que están trabajando tanto con el personal herido o, desgraciadamente, cuando algún compañero o alguna compañera fallece, con los familiares, esposas, maridos, padres, hijos de nuestros compañeros que tristemente pues, han perdido la vida en una situación de servicio, ¿vale? No es menor, quiero deciros, de la existencia de estas unidades. Fijaros, dejadme que destaque esta virtud, porque tienen muchas virtudes estas unidades, como esta que yo acabo de mencionar. Pero sabéis que la principal virtud que tiene es que, fijaros, desde que se crean, nadie al respecto de ese asunto tiene que duda dónde tiene que dirigirse para tratar un tema relacionado con eso. Eso antes no ocurría. Tú podías tener una herida, ¿verdad? Y cuando tenías que tratar un tema relacionado con la pensión, tenías que tratar un tema relacionado con la indemnización, con un apoyo médico, con un apoyo social, de repente te pegabas con muchas personas, muy buena intención, seguro, pero no estaba centralizado. ¿Y ahora qué pasa? Que hay un equipo de gente que desde el momento que ocurre, desde el mismo momento que ocurre, además funciona con una rapidez pasmosa, ¿verdad? Hay gente que se pone en marcha para tratar tu caso específicamente y para tratarlo en todos los aspectos.
administrativos y, desde luego, social y psicológico. En ese sentido, se montó una estructura psicosocial muy buena y me gusta nombrar estas figuras porque como psicólogos a punto de egresar o algunos que les queda un poquito más, pues es importante que consideréis que hay otras profesiones en el ámbito de lo social, como es el trabajo social o como es la educación social, ¿verdad?, que van a ser en muchas ocasiones nuestros compañeros de camino, ¿vale? Y que es importante que los tengamos en cuenta. Bueno, pues... y todas estas funciones, esto que hemos hablado, de lo que hacemos, esas cosas generales que yo os dije, estos campos emergentes, ¿dónde efectuamos? ¿En qué tipo de unidades? También dicho así de grosso modo. Pues mirar, en unidades de la fuerza, de los ejércitos, tierra y aire, de la Armada, en centros de selección. Tenemos una estructura de 23 centros de selección, ¿vale?, repartidos por todo el territorio nacional. 23 centros de selección en los que estamos diariamente seleccionando personal de tropa, a la misma vez y en 23 sitios diferentes, ¿vale? En centros educativos que antes mencionaste, centros educativos de oficiales, de suboficiales, de tropa, en el ámbito de los 3 ejércitos también, puestos de gestión, como es mi propio destino, y destinos singulares, que yo he dicho aquí. La Unidad Militar de Emergencias es un destino singular, la Guardia Real es un destino singular, en fin, hay algún destino pues un poco en esa línea. Ya voy a ir acabando. Quería contaros en qué estamos trabajando y qué cosas de estas incluso ya hemos sacado adelante, ¿no? Estamos trabajando para tener alguna especialidad complementaria nueva. Defino el término especialidad complementaria. La especialidad fundamental es psicología, me lo llevo al terreno de lo civil y yo creo que aquí sí lo vamos a entender mejor. Psicólogos clínicos, ¿verdad? Eso sería como la complementaria, digamos, psicólogo en la profesión general, como aquí la especialidad fundamental de psicología, la complementaria sería psicólogo clínico. Esto es lo que existe en el ámbito de lo civil a ese nivel de formación regulada vía Ministerio de Sanidad, vía Ministerio de Educación. Nosotros tenemos el afán y estamos trabajando en ello de poner 2 especialidades complementarias nuevas a ese mismo nivel. Una es la psicología educativa y la otra es una especialidad relacionada con la investigación, psicología experimental y psicometría, ¿vale? En eso estamos trabajando. Hemos puesto en marcha ya este proyecto en curso, ha ido un pelín más allá, curso de actitud informativos, de manera que un curso de actitud es un curso muy importante, es un curso que tiene en torno a 20, 25 créditos, depende, ¿no? Créditos ECTS, es un curso ya potente, pues hemos puesto en marcha recientemente, ya hemos hecho ya uno de ellos, ¿no? La primera promoción, por decirlo así, relacionado con la psicología pericial, curso de psicología pericial. Bueno. Tenemos cursos informativos, cursos relacionados con la selección de personal, cursos relacionados con la metodología de programas preventivos, cursos relacionados con la intervención psicológica en acoso, cursos relacionados con la intervención psicológica en emergencias, inteligencia sanitaria, en fin, hay un abanico bastante importante. ¿Con esto qué quiero decir? La enseñanza de perfeccionamiento, es decir, la que se produce una vez que las personas han entrado en la institución, han cumplido su periodo de academia y están trabajando fuera ya en sus destinos, se sigue manteniendo y se sigue manteniendo de una manera importante. Es decir, hay posibilidades, muchas posibilidades de ampliarla, ¿vale? Bueno, y algún tema que estamos también trabajando, pues la creación de un centro militar de psicología y, bueno, pues alguna propuesta normativa que queremos hacer. Y ese programa, y alguien habló por ahí de capacitación, de mejorar, tal, ese programa de resiliencia que queremos poner en marcha. Ahí tenemos un ejemplo muy bueno, por si tenéis un poco la inquietud. Hay un programa del CSF norteamericano. Os pido, por favor, que lo veáis, vosotros como psicólogos. Es el Comprehensive Soldier Fitness, ¿vale? Que ya veréis que es un programa de fomento, de mejora de la resiliencia del personal militar, pero a escala americana, a escala macro. Eso significa que todos los militares de las Fuerzas Armadas norteamericanas tienen a su disposición trabajar con ese programa. CSF, ¿vale? C de casa, S de Soria, F de Francia, Comprehensive Soldier Fitness, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a ir acabando ya. Ahora voy a abrir, si lo tenéis, haré un turno de preguntas seguro que se han quedado cosas en el tintero, otras inquietudes que tenéis que yo modestamente intentaré contestar, ¿vale? Pero antes de eso, si os parece, os cuento cómo se ingresa en psicología militar, ¿vale? Pues bien, os dije, psicología militar forma parte de la sanidad militar, ¿vale? Luego hay una resolución de la Subsecretaría de Defensa que aproximadamente allá para el mes de abril-mayo es un pelín variable,
porque tiene que ver con la publicación también por parte estatal de la oferta de empleo público, etcétera, etcétera, es un pelín variable, pues saca una serie de plazas. Bien, este año en concreto no está, todavía no ha salido, pero en fin, yo puedo comentaros el número, o sea, saldrán 12 plazas, por ejemplo. Bien, las plazas que salen, digamos, bajo dos categorías. Esto pasa en muchísimas oposiciones. Esto es un concurso de oposición bajo dos categorías. Salen plazas de acceso directo y salen plazas de promoción interna también. ¿Vale? Promoción interna son aquellas plazas que están reservadas para personal que ya está en Fuerzas Armadas, para militares que ya están en Fuerzas Armadas, ¿verdad? De diferentes escalas. De la escala de tropa, soldados, oficiales de complemento y suboficiales que quieren, digamos, progresar hacia esta nueva carrera. Y cuento todo esto, no lo cuento por contarlo, porque fijaros, tenemos un colectivo muy importante, fijaros hasta qué punto hay muchas personas que tienen una motivación tan fuerte que ingresan en psicología militar, que ingresan primero como militar de tropa, se siguen presentando por acceso directo, o sea, hacen las dos opciones que se pueden contemplar, pero ingresan primero como militar de tropa para, digamos, un poco mejorar sus opciones vía promoción interna. Esto nos está sucediendo mucho últimamente. Bueno, pues es un concurso oposición en el que tiene pues varias fases, varios periodos. Se evalúan diferentes cuestiones. ¿Se evalúa la actitud psicofísica? Claro que sí. O sea, esto tiene que ver con un reconocimiento médico, tiene que ver con pruebas de evaluación psicológica, tiene que ver con pruebas físicas. Es decir, nada que tenga que asustar a nadie. Parámetros y condiciones absolutamente razonables y normales, evidentemente, tanto en el reconocimiento médico como en las pruebas de evaluación psicológica y, por supuesto, en las pruebas físicas. Nada que entrenando con cierta normalidad, gente joven como vosotros, no se pueda superar. Hay una prueba de idioma, que es un on-off, es decir, hay que alcanzar un nivel, si lo pasas sigues adelante en el proceso y si no lo pasas no sigues adelante en el proceso, ¿vale? Eso es la prueba de idiomas. Y después tenemos, en el ámbito concreto ya de la psicología, además de todo esto, tenemos dos pruebas. Tenemos una prueba de conocimientos generales, de contenido relacionado con la psicología. Son 250 cuestiones tipo test, ¿verdad?, que te dan pues un porcentaje de la nota. La gente que, esto también tiene un punto de corte, la gente que pasa el punto de corte de esa prueba de conocimientos generales progresa a la siguiente prueba de psicología en concreto, que es una prueba escrita, que es una prueba, es el caso práctico, el conocimiento práctico un poco de la psicología, ¿no? De manera que tú, cuando estás haciendo este examen, yo que algunos años me ha tocado hacerlo como tribunal, pues le planteas al aspirante algo, por ejemplo, como se ha producido un accidente en la base aérea de tal, el resultado del accidente ha sido bla, 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 bla. En relación con esto, especifique tratamiento que daría tal y cual. ¿Veis lo que os digo? Pues un supuesto práctico. Hablamos antes de la unidad de emergencias. Un terremoto, no sé cuánto. La sección de psicología despliega cuál cree usted que deben ser las primeras cuestiones. En fin, eso es un supuesto práctico. A desarrollar durante 3 horas. Para la primera prueba hay 5 horas para hacerla. Y que, bueno, pues efectivamente pues tiene también una puntuación de 0 a 10 y que tiene un punto de corte también, que es el de 5, para poder seguir progresando la oposición. Después de eso, entra en juego ya lo que sería una fase de concurso, en la que se valoran cuestiones como las titulaciones en idioma, por ejemplo, los grados del idioma que se hayan consolidado, máster, solamente se consideran los máster universitarios, ¿verdad? Y alguna cuestión pues relacionada con esto, ¿vale? Eso sería un poco la fase de concurso. Eso al final, las gentes que han llegado hasta el final de la oposición, pues ahí hay un sumatorio y hay un ordenamiento, pues hay 9 plazas, los 9 primeros, ¿vale? Esto sería así. Hemos hecho la oposición, ¿os parece? Lo contemplamos así y hemos entrado ya. Bueno, pues ahora, ¿qué me pasa luego? ¿Qué es lo siguiente que nos preguntamos? Yo cuando ingreso, ¿cuál va a ser mi vida? Ya no hablo destinado, que esto también podríamos hablar y ahora contestaré cuantas preguntas tengáis, si tenéis sobre este tema, pero de alumno estoy hablando. Ingresas, pues tú a últimos de agosto te vas a la academia, ¿vale? Es un poco lo que decimos aquí. Entonces, cuerpos comunes, siempre lo he considerado así. Tenemos una suerte, que es que nuestra formación tiene que ver con el conjunto de los ejércitos. Luego nosotros pasamos un periodo de alumnos con la Armada, pasamos un periodo de alumnos con el Ejército del Aire y pasamos un periodo de alumnos con el Ejército de Tierra. Y esto está muy bien para nuestro trabajo luego, porque nos enseña
Y aprendemos a conocer a la gente un poco desde los orígenes, desde la formación, casi desde la edad más tierna, digamos, cuando están en la academia, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto curso, ¿no? Y os aseguro que cada ejército tiene particularidades que es necesario, que es preciso conocer, ¿vale? Bueno, pues después de esa primera etapa de ese año de formación en los diferentes ejércitos, ya hay una etapa un poquito más larga en lo que es la propia Escuela Militar de Sanidad, ¿vale? Que estos son instalaciones que están aquí en Madrid, que estamos ahí en torno a 6 meses, ahí en medio se producen maniobras, embarques, en buques de la flota, o vamos a hacer temas de cámara hiperbárica, de buceo, a la Escuela de Buceo de la Armada Cartagena. En fin, os aseguro que ese año es un año variadísimo y que nadie, desde luego, se aburre, ¿no? Llega el mes de julio, hemos progresado bien en el curso, que con el esfuerzo y el empeño viene a ser lo normal, hemos progresado bien en el curso, ¿verdad? Pues recibiremos los reales despachos, ¿verdad? Consolidaremos el empleo de teniente y además, en este caso, desde hace 3 años, está conveniado así con la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Los alumnos, a través de esa formación que reciben ese año, salen con un máster universitario, ¿verdad?, en sanidad militar operativa. Es algo que ya añaden a su formación, a la formación de ingreso que licenciados, graduados en psicología, en este caso, etcétera, pues ya de la academia salen con ese máster en sanidad militar operativa, insisto, un máster universitario. Pues hasta aquí he llegado con lo que quería contaros. Así es que yo ahora me voy a quedar a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta que hacer, ¿vale? Gracias. Venga, preguntar todo lo que se os ocurra, de verdad. No os dé reparo, pregunta, no sé si esto procede. Procede, seguro. Preguntar lo que sea. Venga. ¿Cree que debería volver el servicio militar obligatorio? Qué buena pregunta. Pues quería, a ver, realmente tengo que decir que, en fin, fíjate, no es un tema que me sea del todo ajeno, curiosamente, porque la pregunta que haces, porque antes cuando me presentó, fijaros, la persona que me presentó, la coordinadora, ¿verdad?, pues dijo que estaba haciendo actualmente, y estoy encantado con ello, pues un máster en paz, seguridad y defensa, ¿no?, en la Gutiérrez Mellado. Es un estudio muy bonito y uno de los trabajos que hice fue sobre ese tema, ¿no? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir en esto es que yo no soy nadie para decir esto, a pesar de estar dentro de la propia institución. Yo soy militar, ¿verdad? Pero esto siempre es una decisión estatal, es una decisión gubernamental, ¿verdad?, que son los que tienen que tomar las decisiones. Yo, cuando analicé esto y cuando trabajé en ello, pues evidentemente, como pasa muy habitualmente cuando haces un estudio con cierto rigor de ese tema, sueles encontrar razones a favor o razones en contra de tal situación, ¿no? Perdóname que no vaya mucho más allá y no voy a ir, de hecho, porque insisto que es una decisión que compete, digamos, a ciertas estructuras de este país, de la nación, que tiene que ver con el gobierno, etcétera, etcétera, y yo creo que en este caso casi que no procede que yo aquí mismo de mi opinión personal en un foro, además, público, ¿vale? Con tu permiso. Yo lo que quería comentaros es, mira, el servicio militar desapareció por lo que desapareció, ¿no? Ahora realmente es muy difícil. Ahora la tecnología, las capacitaciones que tienen tanto militar de tropa como oficiales necesitan de un tiempo. O sea, no podemos tener un servicio militar de 9 meses para conducir un carro de combate o ser tirador de un carro de combate. Para eso hace falta más de un año de formación. Entonces, entenderéis que no podemos tener el servicio militar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Educación. Y eso hay que conseguirlo en las universidades, en los institutos, en los colegios. Educar en formación nacional, o sea, en símbolos de la nación, en virtudes que son comunes a toda una sociedad, ese tipo de cosas que antes se aprendían en el servicio militar. Antes el servicio militar tenía una cosa buena, era que el de Salamanca se juntaba con el de Cataluña y con el de Andalucía y se conocían, hablaban y se hacían amigos, aunque fueran de provincias diferentes. Ahora no se conocen, apenas. Ahora es el problema. Pero es un problema de educación, que había que meter en los colegios, en los institutos o en las universidades determinadas clases que ayudaran a eso. Uno muy importante, y lo ha comentado el teniente coronel, es defensa nacional. O sea, defensa nacional es una responsabilidad que es de las Fuerzas Armadas, pero es de toda la sociedad española. Entonces, todos los españoles tienen que saber de defensa nacional. Y eso es importante y eso debería ser una asignatura en colegios, institutos y universidades. Y en esa línea, el Ministerio de Defensa
está haciendo fuerza porque quiere que en los colegios, institutos y universidades se estudien estas cosas. Aquí tenéis la suerte en la Universidad Católica que tenemos un convenio y que tenemos un ciclo de conferencias donde hablamos de defensa nacional. Para ir, sin ir más lejos, y espero que vengáis todos, el próximo 20 de este mes, aquí, a la 1 de la tarde, viene el general Dacova, que es el jefe, el director del Instituto de Estudios Estratégicos español, a hablarnos precisamente de este tipo de cosas, ¿no? Ya tuvimos una anterior, tenemos un ciclo de 4 conferencias, pues es importante que participéis. Es la forma que tenemos ahora de poder llegar tanto a los alumnos como a los profesores, porque es para ambos igual de importante. Pero el servicio militar ahora es muy difícil. O sea, ahora la tecnología y las necesidades que tienen los medios de las armadas exigen de un tiempo de preparación muy largo y luego de una permanencia. 9 meses es muy poco, ¿no? Yo lo sustituiría por ese tipo de asignaturas en los colegios, institutos y universidades que enseñaran a los españoles las responsabilidades que tienen en la defensa nacional, por ejemplo, ¿no? Eso es. Yo quería saber cómo un militar ante, por ejemplo, una guerra, un conflicto bélico, psicológicamente se prepara. Básicamente estamos hablando de que deja todo atrás. Y ¿Perdón? que está dejando, básicamente cuando un militar va a una guerra, está dejando todo atrás. O sea, está yendo a combatir sabiendo que a lo mejor no puede volver a ver a su familia, su mujer o su marido, que si es mujer, a sus hijos, etcétera. ¿Cómo se prepara una persona en esa situación? Bueno, hay una cosa que el militar hace en un momento dado de su incorporación a Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que es una jura de bandera. Una jura de bandera que tiene una fórmula muy concreta y muy específica en la que acaba diciendo algo así, como juras por tu tal, dar hasta la última gota de vuestra sangre, ¿verdad? Y en ese momento se produce el compromiso, ¿no? Seguramente se ha producido antes, pero se produce firmemente el compromiso del militar con sus funciones y con la exigencia de la profesión militar y con su obligación como militar. Y con eso vive siempre, ¿Cómo se prepara? Pues se prepara a través del día a día y se prepara a través del entrenamiento y se prepara a través de la capacitación y se prepara a través de cada día, ¿verdad? Porque cuando el militar no está en conflicto, se está preparando, ¿verdad? Pues se prepara psicológicamente y también psicológicamente, tengo que decir, a través de todo lo que va ocurriendo en el día a día. Además, tengo que decir que el entrenamiento psicológico no solamente se produce a través de prácticas o estrategias meramente psicológicas, sino que hay muchas de las cuestiones, mucha parte del entrenamiento que sucede en Fuerzas Armadas favorece y contribuye a la fortaleza mental, al endurecimiento. Cuestiones como el orden cerrado, cuestiones como el orden de combate, cuestiones como las maniobras, etcétera, etcétera. Y así es como día a día te vas preparando para hacer frente a tu responsabilidad, a esa responsabilidad que en un momento dado juraste, como te he dicho al principio. Yo le iba a preguntar, muchas gracias por la claridad de su ponencia. He colaborado mucho con los equipos de psicólogas oficiales de los EMUME, los equipos de mujer y menor de la Guardia Civil. Me parece que están muy especializadas, son maravillosas. ¿Dentro de la psicología militar incluyen a los equipos de Guardia Civil? No. La contestación en este caso ha sido fácil y directa y no. Sí es verdad que tengo que decir que nos une y tenemos una estrecha relación con el Servicio de Psicología de la Guardia Civil y que tenemos colaboraciones de manera conjunta. También tengo que decir que dentro de la plantilla de Psicología Militar hay destinos en concreto en la Guardia Civil. Tenemos hasta 5 compañeras, en este caso, destinadas en el ámbito de la Guardia Civil, pero los servicios de psicología, tanto de Fuerzas Armadas como de Guardia Civil, digamos que son servicios separados. Y me consta como bien dice, esta capacitación y este buen hacer de nuestros compañeros de la Guardia Civil, claro que sí, que hay que poner siempre en valor. Gracias. Pregunta una alumna online, ¿cuáles suelen ser los destinos en cuanto a posibles ciudades, residencia de los psicólogos militares? ¿Hay plazas en todas las provincias de España? Bueno, pues verdad que hablé de esto al principio, cuando hablé de las comunidades autónomas. Solamente hay 3 comunidades autónomas, ¿verdad? Dije que son Cantabria, Navarra y La Rioja, que no tenemos presencia. Por lo demás, tenemos presencia en el resto. Si hablamos de ciudades, si tuviera en concreto
preguntar por alguna, pues se lo podría contestar, pero estamos en Madrid, estamos en Sevilla, estamos en Córdoba, estamos en Málaga, estamos en Valencia, estamos en Vitoria, estamos en Barcelona, estamos en fin, hay multitud de sitios. Ya digo, a excepción de esas 3 comunidades autónomas, el resto de psicología militar está repartida por el territorio nacional. Y otra pregunta, ¿cuántas plazas de concurso oposición de psicólogos militares suelen salir anualmente? Vale, pues doy el dato del año pasado y doy el que ya tenemos previsto para este año. El año pasado estuvimos en 12 personas, tenemos 12 alumnos en la academia y este año la previsión es que vuelvan a salir otras 12 plazas. Es verdad, también tengo que decir que habitualmente suele ser un pelín menos. Solemos estar más bien cerca de 8 o 9, tiene que ver un poco con el planeamiento. Como ha dicho bien de lo de la Guardia Civil, yo pues, me interesa más la Policía Nacional, pero no sé si hay mucha diferencia o es lo mismo que en el Ejército o no. Nos ceñimos a psicología, estamos hablando, ¿verdad? Sí, que sí, dentro del ámbito vale. de psicología. A ver, mira, ¿sabes qué pasa? Realmente todos los grandes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas, evidentemente hay muchos miles de personas trabajando en ellas. Luego, todos ellos han provisto y se ha mejorado y se ha incrementado con el paso de los años tener servicios de psicología potentes, servicios de psicología fuertes. En Fuerzas Armadas ya lo habéis visto, yo lo he presentado, pero me consta que en la Guardia Civil esto también es así y me consta también que en la Policía Nacional también esto sucede de esta manera. O sea, si la pregunta es si la Policía Nacional tiene un servicio de psicología fuerte, mi respuesta es afirmativa al respecto. Supongo que también colaboráis con ellos, ¿no? Sí, también tengo, con menos intensidad tengo que decir que con la Guardia Civil, pero también nos conocemos, hacemos colaboraciones juntos, tenemos relación. Es una obligación por nuestra parte estar conectado con gente en nuestro entorno que trabaja en nuestro ámbito. Es un poco como compartir, ¿sabes? Como ofrecer, como recibir, ¿no? ¿Cuál recomiendas más? ¿Recomiendo, perdón? Sí, ¿qué ámbito recomiendas más? Sí. Ya, bueno, pero a lo mejor... No, a ver, yo estoy... No, es así, claro. La respuesta es fácil. Dice Fuerzas Armadas, claro que sí, es evidente. Es así, pero no puedo en ningún caso, y además también tengo que poner en valor, o hacer de menos a nuestros compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional. Estoy seguro que si tu opción fuera alguno de ellos, estarías igualmente encantada también. Un aplauso, ¿no? Gracias.